Entrevista a la licenciada Frida Ivonne Alegría Utrilla sobre el tema investigación, análisis económico y jurídico de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento en Guatemala. Licenciada, ¿qué opinión tiene sobre la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, decreto número 20-2018 del Congreso de la República? Muchas gracias en primera instancia por la entrevista. Creo que es un tema interesante. Creo que fue un intento de fortalecer, como bien lo menciona la misma ley, el emprendimiento en Guatemala y a los emprendedores darles pues una vía para poder realizar un mecanismo de socialización, crear una sociedad. Fue un proyecto distinto que a raíz de este decreto pues se logra la legalidad, digamos, de la figura, una figura distinta a todas las que estaban contempladas en la ley, en las que inclusive se considera la sociedad unipersonal que antes no estaba considerada en Guatemala. Creo que como incentivo al emprendimiento estaba bien, pero no se ha logrado lamentablemente la finalidad para la cual fue creada, ¿verdad? Que era fomentar el emprendimiento en Guatemala. Muy bien. Licenciada, ¿conoce usted las características jurídicas más importantes de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento? Sí, una de las principales, y era la que le mencionaba, es la posibilidad de las sociedades unipersonales, que es la primera figura legal que establece Guatemala. En doctrina sí vemos, en legislaciones comparadas sí vemos, que existen sociedades unipersonales, inclusive sociedades anónimas unipersonales en otros países. Aquí en Guatemala pues es la primera que logra esta figura, pero creo yo que con mucha debilidad. Otra cosa importante es también, dentro de la ley se establecen las formas de su creación que distan un poquito de lo que es la sociedad anónima, que es la más frecuente en su constitución en Guatemala. Empezando desde el medio por el cual se constituye, ¿verdad? Que ya no es obligatoriamente una escritura pública, de hecho puede ser de forma electrónica. Y estas son novedades que, si bien es cierto, vienen a facilitar el proceso. También creo que en Guatemala no sé si estamos preparados para algo así. Los notarios nos tenemos que involucrar un poquito en el tema, porque hay muchos trámites en el registro mercantil que se hacen por medio de firma electrónica y hemos tenido que pues empezar a trasladarnos a esa vía, pero ya quitar la certeza de una escritura pública, la fe pública notarial que interviene ahí, por un documento firmado con firma electrónica de los que van a constituir la sociedad, posiblemente es un poquito riesgoso. No sé si estamos como sociedad preparados para eso, ¿verdad? Creo que son dos temas bien interesantes, bien importantes, también el capital con el cual se constituyen y también el plazo por el cual se constituyen, ¿verdad? Que también nos establece un plazo la ley. Entonces creo que son aspectos importantes a considerar, y tal vez por esos mismos aspectos es que ha tenido tan poco eco, más bien dicho, a la hora de constituirlas. Muy bien. Licenciada, ¿tiene conocimiento acerca de los beneficios de la inscripción de una sociedad de emprendimiento ante el Registro Mercantil General de la República? Creo que beneficios como tal no podríamos mencionar, porque al final se logra una inscripción similar a cualquier otra sociedad mercantil. La creación de una persona jurídica sería el beneficio principal, que es lo que busca cualquier persona que quiera crear una sociedad, independientemente de cuál sea. Eh, Beneficios tal vez en el costo, pensaría yo que es el único que podría ofrecerle a la persona que quiera formar la sociedad de emprendimiento, aunque la finalidad realmente de la sociedad de emprendimiento es ser un canal o un puente para formar una sociedad anónima. Entonces, realmente hasta dónde ese costo es ahorrarse algo o se incrementa más bien, porque si la formamos desde el principio, pues nos ahorramos el costo que nos genera la sociedad de emprendimiento. Entonces, sí es un poquito difícil puntualizar beneficios, porque les soy bien sincera, yo no encuentro mayores, ¿verdad? En esta figura jurídica. Muy bien, gracias, licenciada. De conformidad con la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento y su reglamento, un emprendimiento, para ser considerado como tal, la idea de negocios debe estar revestida de las características de escalabilidad e innovación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que es muy subjetivo, ¿verdad? Lo que para mí puede ser innovador, para usted puede no serlo. Entonces va a depender mucho del famoso criterio de calificación registral, y que ellos determinen si sí o si no es. Tienen una tabla, pero esa tabla también es muy subjetiva porque la pueden mover de acuerdo a conveniencia. Entonces yo creo que
desde que no podemos nosotros establecer lineamientos claros. Por ejemplo, el Código de Comercio nos da claramente quiénes no son comerciantes y nos pone personajes y personas que se dedican a otro tipo de actividades, y ahí tenemos claridad, ¿verdad? En la norma, en este tipo de normas, ¿no? Entonces sí lo vuelve muy subjetivo y muy particular. No sé si otros colegas, supongo que sí, tienen el problema también de los criterios registrales, que a la hora de aplicar los calificadores dentro del registro, de cualquier registro público, realmente no genera complicación, porque muchas veces ni siquiera han estudiado derecho o ni siquiera tienen un título profesional para poder interpretar la ley como nosotros nos enseñan a hacerlo en la carrera. Entonces nos topamos ahí con algunos criterios que la verdad es que a veces ni siquiera están apegados a legalidad, ¿verdad? Entonces, lamentablemente creo yo que ese es un freno y que es muy, muy subjetivo. Muy bien. Licenciada, para el 2020, la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contó con un presupuesto asignado de 3.937.434 quetzales. Sin embargo, en ese mismo año, ante el Registro Mercantil General de la República, solo se inscribieron un total de 23 sociedades de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que no se tuvo, como mencionaba al principio de la entrevista, el eco que se había pensado, que se había deseado. Son figuras tomadas de otras legislaciones que posiblemente han dado fruto en otros países, pero tenemos rasgos bien particulares en la sociedad guatemalteca, que no todo lo que apliquemos que fue innovador y bueno en otros países va a tener el mismo resultado. Creo que el presupuesto podría estarse utilizando para otro tipo de incentivos, si es lo que se busca, ¿verdad? En cuanto al emprendimiento, posiblemente hasta capacitaciones tenga un fruto mayor que crear un departamento que se encargue de ver todo esto, y que nosotros vemos que para un año 23 sociedades es mínimo, y creo que ha sido uno de los años que ha tenido más inscripciones. Entonces ahí vemos también la carencia de socialización que tuvo también esta figura. No, la gente no conoce la sociedad de emprendimiento, difícilmente conocen otro tipo de sociedades que han tenido años de estar en nuestra legislación, y a la sociedad de emprendimiento, que es tan novedosa, tan nueva, tan reciente, no se le dio tampoco la publicidad necesaria. Muy bien. Licenciada, para el 2021, la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contó con un presupuesto asignado de 9.249.994 quetzales. Sin embargo, en ese mismo año, ante el Registro Mercantil General de la República, solo se inscribieron un total de 6 sociedades de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que la figura no tuvo efecto. Tomemos en cuenta que fue el año más fuerte de pandemia, que todo se paralizó, pues digamos que fue por eso, justifiquémoslo de esa manera, pero tampoco se justifica un presupuesto de esa cantidad, ¿verdad? Para el efecto que tuvo, independientemente de los factores sociales y de salubridad que tuvimos en ese año, pues no se justifica un presupuesto así. Muy bien. Y licenciada, para el 2022, la Unidad de Fortalecimiento al Emprendimiento contó con un presupuesto asignado de 76.416.544 quetzales. Sin embargo, en lo que va del año, ante el Registro Mercantil General de la República, solo se han inscrito 2 sociedades de emprendimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es bien interesante ver los datos, porque si usted mira, el presupuesto ha ido en incremento cada año y las inscripciones han ido en detrimento cada año. Entonces, hablamos del 2022, que ya fue un año en el que se reactivó económicamente el país. Yo me atrevería a decir que ya a estas alturas del año tenemos en una buena medida las actividades normales, digamos, que teníamos antes, con algunas medidas de seguridad, pero hasta cierto punto normales. Las actividades sociales se restablecieron, ferias y todo esto ya se restableció, y vemos que esto no camina. Entonces, tienen un presupuesto muchísimo mayor creo que otra cartera importante, ¿verdad?, que pudiéramos poner en comparación, y tenemos un resultado bajísimo. Y ahí es donde nos damos cuenta que no se va a obtener el resultado que se deseaba desde el inicio, ¿verdad? Se creó un decreto, me atrevería a decir, sin previo estudio, para ver el efecto que se iba a tener realmente. Hoy vemos resultados después de 3 años, no ha tenido ninguno bueno, me atrevería a decir, porque ha sido sustituida la sociedad de emprendimiento por la sociedad anónima desde el inicio, ¿verdad? O sea, la gente prefiere constituir una sociedad anónima desde el inicio, con todo lo que corresponda a la escritura pública, todo lo que tiene que ver la sociedad anónima, que una sociedad de emprendimiento que solo es un canal. En cuanto a costos, creo yo que no
es significativamente diferente. En consecuencia, la gente dice, me ahorro eso y de una vez constituyamos la sociedad anónima. Y otro aspecto importante es que no conocen la sociedad de emprendimiento, entonces también desconfían de este tipo de figuras que son recientes y que no se le ha dado publicidad. Muy bien. Licenciada, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la aplicación de la ley de fortalecimiento al emprendimiento? Pues los aspectos, la repercusión jurídica, se crea una persona jurídica, capaz de contraer derechos y obligaciones. El fenómeno asociativo ha estado desde el inicio, desde que la persona existe. Yo creo que desde que Dios creó al hombre, ¿verdad? Entendió o vio que no era bueno que estuviera solo y pues le creó ayuda idónea. En los negocios no es la diferencia. Cuando uno quiere poner en marcha algún tipo de comercio, no es la diferencia. Algunas veces tenemos las ideas pero no tenemos el capital, y algunas veces tenemos el capital pero no las ideas. Entonces el fenómeno asociativo ha sido algo de la historia, ¿verdad? El comercio también es algo que históricamente el hombre creó para poder obtener recursos económicos. En cuestiones mercantiles, la finalidad de lucro es algo latente, es algo indispensable, me atrevería yo a decirle. Y la sociedad de emprendimiento pues es una figura que se crea para eso, para motivar, fomentar el emprendimiento. Pero vuelvo a repetir, legalmente tal vez existe, está la figura, están los medios, está la forma de creación, la finalidad que tiene también, pero creo yo que no se ha logrado establecer como realmente debería. En consecuencia, pues la repercusión jurídica va a ser mínima también para la sociedad porque no ha tenido el efecto deseado. Muy bien. Licenciada, a partir de la vigencia de la ley de fortalecimiento al emprendimiento, ¿se puede afirmar que existe un clima de negocios favorable para los emprendedores? Mire, William, yo creo que el clima se lo para haciendo uno cuando uno es emprendedor, ¿verdad? Si existiera esta ley o no existiera esta ley, emprendedores siempre van a haber. Entonces, creo yo que no es que debido a esto se logre el emprendimiento, sino que se regula una forma de emprender. Pero si usted mira a su alrededor, va a encontrar muchos emprendedores que no han creado una sociedad de emprendimiento. Entonces, independientemente de la creación de este decreto, creo que emprendedores siempre hay. En Guatemala nos hemos caracterizado por eso, ¿verdad? Y creo que una muestra de eso es el resultado económico de la pandemia. A pesar de que golpeó tan fuerte, mucha gente innovó, mucha gente emprendió, posiblemente en su casa, posiblemente, llámelo usted comercio informal, aunque es mal llamado comercio informal, empezó a hacer algo comercial para poder sustentar, para poder solventar deudas, para poder solventar sus gastos diarios, y a eso le llamamos emprendimiento. Estaban haciendo algo, los despidieron del trabajo, ya no fue funcional, empezaron a hacer otra cosa. Yo siempre he sido creyente de que la necesidad es la maestra de la creatividad, ¿verdad? Y al final vemos eso. En tiempos de pandemia, Guatemala salió adelante, el guatemalteco salió adelante. Si hubiese existido o no hubiese existido esta ley, hubiera sido exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque no es debido a la ley que surge el emprendimiento, ¿verdad? Hay emprendedores. Qué bueno por estos, ¿qué le digo yo? Intentos de, ¿verdad? Pero creo que hay otros mecanismos para poder fortalecer el emprendimiento en Guatemala que serían mucho más fructíferos que este decreto. Muy bien. Licenciada, en el marco institucional, ¿cuáles considera que son los retos que deben superar tanto el registro mercantil así como la unidad de fortalecimiento al emprendimiento para mejorar el servicio que le brindan a los emprendedores? Yo creo que principalmente la Oficina de Fortalecimiento al Emprendimiento debería de hacer una publicidad masiva, ¿verdad? De esto, de si es lo que buscan. Pero más a conciencia, que lamentablemente es lo que falta en Guatemala, deberían de crear mecanismos más oportunos, de acuerdo con nuestras realidades, que pudiesen motivar a los emprendedores o facilitar, les digo yo, microcréditos, por ejemplo, que a veces es lo que falta, no tanto las ideas, sino la plata, para poder fortalecer el emprendimiento. Pero una ley y establecer mecanismos legales es bueno, por supuesto que es bueno, pero no va a ser el resultado deseado, porque no se les está proveyendo la herramienta, se les está proveyendo un marco legal, pero no la herramienta para poder emprender. El registro mercantil, me atrevo a decir que es uno de los registros más dinámicos y más eficientes en este momento. Previo a la pandemia ya tenía establecidos ciertos mecanismos con firma electrónica,
que se fortalecieron muchísimo con la pandemia por la necesidad que hubo, pero creo yo que en este aspecto particularmente sí faltaría como socializar un poco más el decreto, pero principalmente proveer herramientas, ¿verdad? Que es lo que al final necesitan los emprendedores muchas veces. Muy bien. Licenciada, ¿cómo describiría su experiencia en el registro mercantil para el trámite de creación y formalización de sociedades de emprendimiento? Les soy honesta, no he hecho ninguna, porque mis clientes, cuando han tenido la intención de la sociedad, pues dentro de la función asesora del notario está esa, se les brinda la información, pero ninguno se ha decidido por una sociedad de emprendimiento. Dentro del registro mercantil se han tenido muchas operaciones de inscripción de sociedades anónimas, de representantes, de sociedades de actas de asambleas y muchas otras cosas. Y como les repito, se han vuelto muy dinámicas, muy fáciles a través de la firma electrónica avanzada. Creo que el registro tiene la vanguardia en ese sentido, ha estado resolviendo la necesidad, ¿verdad?, también de distancia, porque antes teníamos la limitante que aquí solo teníamos una oficina, que actualmente todavía es así, receptora de documentos, ¿verdad? Solo nos reciben documentos y devolvemos documentos y esa es la función que tienen, no califican nada y nos retrasa mucho el proceso. Entonces a través de la página y de la plataforma del registro mercantil, pues nos ha resultado muy cómodo a los notarios poder realizar todo este tipo de trámites. El registro en general. Pero en cuanto a la sociedad de emprendimiento, yo sí creo que estamos todavía en pañales, creo que no es algo funcional para Guatemala y las cifras no lo demuestran, ¿verdad? Le vuelvo a repetir, no he tenido la oportunidad de hacer ninguna, aunque sí conozco el trámite porque pues toca aprender, ¿verdad? Pero mis clientes no se han decidido nunca por esta. Sí prefieren, sabiendo que el objetivo final va a ser la creación de una sociedad anónima, pues crear la sociedad anónima desde el principio, ¿verdad? Muy bien. Licenciada, ¿cuál es el plazo promedio de registro de una sociedad de emprendimiento ante el registro mercantil? Les repito, no he hecho ninguna. Tengo entendido que es en promedio como un mes, ¿verdad? Pues porque también como es con firma electrónica avanzada, pensaría que debería ser incluso menos del mes. Las sociedades anónimas están en promedio en 20 días, un mes. Creo que por ahí podría ir la sociedad de emprendimiento también, que es más o menos el mismo trámite porque se registran igual representantes y todo lo demás. Pensaría que por ahí debería ir. Les repito, no he hecho ninguna, pero las sociedades anónimas están entre 20 días y un mes, que es bastante rápido. Muy bien. Y por último, licenciada, ¿cuál es el costo promedio de registro de una sociedad de emprendimiento ante el registro mercantil? No podría responderle porque no he hecho ninguna, pero entiendo que es también un costo bajo, tomando en consideración que no hay intervención del notario directamente con una escritura de constitución. Si bien es cierto, con una asesoría, pues ahí baja un poquito el costo también porque no hay escritura de constitución, pero no podría darle cifras porque no he hecho ninguna. Muy bien. Gracias, licenciada. Esta ha sido la entrevista a la licenciada Frida Ivonne Alegría. Muchas gracias. Gracias a usted.